Bueno, para poder armar formularios de Google, lo primero que tienen que tener en cuenta es que deben tener una cuenta en Gmail, ¿sí? Para poder hacer uso de las herramientas que ofrece, que ofrece el Google, ¿no? En este caso, los formularios. Una vez que abren el Chrome, activando una de sus cuentas de Gmail, van a notar que en una pestaña nueva les va a aparecer estas opciones, ¿sí? De Gmail, imágenes y estos 9 puntitos que indican las herramientas que ofrece eh, en este caso Google para hacer uso por ustedes. Aquí entre estas herramientas deben seleccionar, ¿sí? La opción de formularios para este trabajo. Pueden ir directamente desglosado aquí en estas pestañas o bien entrar a la opción de Drive y en el Drive buscar la opción de formularios, ¿sí? Los formularios de Google son muy utilizados para lo que son encuestas o trabajos evaluativos y en esta oportunidad lo vamos a estar desarrollando para poder realizar un trabajo que contemple algún momento de la clase. Eso lo dejo a su criterio, eh, siguiendo la temática que ustedes están trabajando de acuerdo al diseño curricular y a los espacios curriculares que ustedes pueden dictar, obviamente. Una vez que están en formulario, van a ver que tienen la opción de colocar un formulario en blanco o bien elegir algunas de las plantillas que ya se encuentran preestablecidas aquí. En este caso vamos a arrancar de un formulario en blanco para ver alguna de las opciones, ¿sí? Este trabajo lo que busca es que ustedes puedan armar un formulario con 10 preguntas, eh, y que las respuestas sean variadas, es decir, que no sean siempre preguntas de respuestas abiertas o de múltiple choice, de selección sencilla, que traten de innovar con la mayoría de los recursos que ofrece el formulario, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es desglosar el tipo de respuestas para que ustedes verifiquen cuáles son las funcionalidades de cada una de ellas y después tomen la decisión de incorporarlas o no. No se pone como criterio una determinada cantidad de un tipo de respuesta, porque esto va a depender del momento de la clase en el cual ustedes incorporen este formulario y del tipo de formularios que ustedes incorporen. Porque no es lo mismo un formulario que sea elaborado para un diagnóstico, para un desarrollo de un contenido, que un formulario que sea elaborado, por ejemplo, para una instancia evaluativa por ustedes. Entonces va a depender del objetivo que tengan ustedes con la herramienta, ¿sí? Entonces, ya con el formulario abierto, lo primero que hay que hacer es colocarle un título al formulario. Yo voy a colocar, por ejemplo, trabajo número 3. Coloco un título al formulario. Puedo agregar una descripción que sea lo suficientemente explicativa para que el estudiante entienda lo que debe hacer con el mismo. eh, y voy a empezar a redactar las preguntas que voy a hacer para el formulario, ¿no? Antes de eso, les voy a mostrar en esta solapa, ¿sí? Para personalizar el tema, es donde me debo redireccionar para darle el estilo a mi formulario, ¿no? Si hago un clic aquí, van a ver que en el panel lateral derecho se abren estas herramientas y aquí ustedes tienen la posibilidad de seleccionar la fuente, el tamaño o bien elegir una imagen que va a resultar como encabezado al formulario, ¿no? En este caso voy a elegir una imagen. Aquí van a encontrar algunas imágenes ya establecidas como estándares de acuerdo a temáticas generales. Pueden elegir alguna de estas o bien pueden subir alguna imagen que ustedes tengan en su ordenador ya previamente descargada, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la temática, vamos a elegir una imagen acorde a la misma, ¿no? Vamos a suponer que me gusta esta y vamos a insertar.
Cuando insertamos la imagen, van a ver que en la parte superior de mi formulario me va a aparecer el estilo del el fondo que acabo de seleccionar. También aquí al costado en los colores voy a prediseñar los colores del fondo y demás. Voy a seleccionar un fondo. Siempre estos colores son limitados de acuerdo a esta imagen, ¿no? Si ninguno de estos colores es de mi agrado, simplemente vengo a este más, hago un clic allí y me va a arrojar una paleta de colores en las cuales puedo seleccionar el color que sea de mi gusto. Bien. Realizado esa parte, más estética que otra cosa, voy a ir a confeccionar lo que son las preguntas. Bien. Bueno. Bien, tengo acá lo que es el título, lo que es la descripción. Bueno, pregunta, ¿sí? Aquí en pregunta, obviamente que comienzo con el desarrollo de las preguntas que hacen referencia a la temática que estoy trabajando, que ya habían trabajado con el trabajo anterior. En este caso, coloco la pregunta, ¿sí? Y lo que va a variar va a ser el tipo de respuestas. Bien, voy a colocar solamente un número a modo de ejemplo. Ustedes obviamente aquí colocarían la pregunta. Bien, el tipo de respuesta, vamos a suponer que la pregunta acá sería apellido y nombre, por ejemplo. Entonces, el tipo de respuesta en ese caso debería ser respuesta corta. Respuesta corta es una opción que permite que quien esté respondiendo a este formulario pueda hacer una respuesta que no supere las 55 palabras aproximadamente, de acuerdo a los caracteres que tenga cada palabra. Y una respuesta en formato de párrafo sería, por ejemplo, en el caso de que la respuesta pueda demandar más texto, ¿no? Entonces, si es una respuesta simple como apellido y nombre, el tipo de respuesta sería respuesta corta. Y si puedo considerar que quien va a responder esto va a necesitar más espacio de escritura, voy a colocar como párrafo para que le dé más espacio para la escritura, ¿no? En este caso voy a elegir respuesta corta. Tanto respuesta corta como párrafo es lo mismo, ¿no? Depende, solamente varía la cantidad de escritura. Bien, coloco el tipo de respuesta y aquí voy a determinar si es una pregunta obligatoria o no. Las preguntas obligatorias tengan en cuenta que no va a dejar cerrar el formulario si no responden la pregunta, ¿sí? Voy a colocar que es obligatoria porque vamos a suponer que yo necesito que respondan sí o sí esta pregunta, que puede ser apellido y nombre, ¿no? Porque si la dejo libre, puedo tener entre los encuestados o entre las instancias evaluativas un estudiante que no completa esa instancia y después tengo que, digamos, adivinar de quién se trata. Bien, otro tipo, para asignar una nueva pregunta, vengo a esta opción de más, hago un clic allí y voy a ver que me va a aparecer una nueva pregunta. ¿Eh? Yo voy a colocar simplemente dos y, como les decía, lo que varía es el tipo de respuesta que voy a permitir. Bien, entonces aquí en el tipo de respuestas ya vimos que estas dos opciones, tanto respuesta corta como párrafo, eran prácticamente lo mismo, que variaba solamente en la cantidad. Vamos a la opción de varias opciones. Varias opciones va a ser una respuesta en donde yo tengo una pregunta, varias opciones de respuesta, pero solamente una es la correcta. ¿Bien? Entonces, tengo estas tres opciones y solamente una es la correcta. Bien. Bueno, vamos a asignar una nueva pregunta. En este caso sería la pregunta 3. Y voy a elegir en este caso la opción de casillas. La diferencia en que tiene entre casillas y entre varias opciones es que casillas también le va a dar varias opciones de respuesta al estudiante, pero varias pueden ser la respuesta correcta. En este caso le va a dejar seleccionar más de una opción. Bien, vamos nuevamente a una nueva pregunta. En este caso la pregunta 4. Y tenemos la opción de desplegable. Desplegable es lo mismo que varias opciones, es decir, le va a dejar seleccionar solamente una respuesta, con la particularidad que va a aparecer visualmente en una lista desplegable de las cuales va a tener que seleccionar la opción. ¿Bien?
Vamos a una nueva pregunta, ¿sí? En este caso la pregunta 5. Bien, y tenemos la opción de subir archivos. Subir archivos permite que el encuestado o quien está realizando el formulario pueda subir un archivo y se va a alojar en una carpeta que cuando creo esta clase de respuestas, automáticamente el sistema de formularios va a crear una carpeta en mi Drive donde se van a ir alojando las respuestas. Esto es muy útil porque de esa manera voy a garantizar que todo lo que envíen mis encuestados se va a alojar en una misma carpeta y después no lo voy a tener que andar buscando por el Drive en donde se alojen, ¿no? Entonces, en este caso me va a avisar que va a crear una carpeta en mi Drive. Voy a darle continuar para que permitiendo que cree esta carpeta en mi Drive y me va a aparecer estas opciones. Subir archivos, bueno, puedo dejar que suban cualquier clase de archivos, es decir, el formato de extensión sea cualquier formato, o bien puedo limitar el formato. Todo va a depender de lo que yo estoy solicitando. Si yo soy conciso en la pregunta y solicito, por ejemplo, subir la fotocopia del DNI en formato de imagen o en formato de PDF, en ese caso puedo habilitar esta opción y entre los formatos voy a colocar lo que yo quiero, ¿no? Para que no suban algo erróneo, ¿sí? Entonces, si yo estoy pidiendo, por ejemplo, una fotocopia de DNI, una foto a una autorización o algo, en ese caso, entre estas opciones voy a elegir la correcta, ¿no? Si es un documento de Word sería documento, si es un Excel hoja de cálculo, si es un PDF selecciono aquí, si es video lo que necesito que me manden selecciono aquí. Bueno, va a depender de lo que yo necesito que me envíen. Por ejemplo, si les pido la foto del DNI, puedo elegir el formato PDF y el formato de dibujo, ¿sí? O de imagen, ¿sí? Ambos, estas tres opciones me serían útiles para que me envíen, por ejemplo, la opción de una foto, por ejemplo, ¿no? Porque yo tengo que por ahí pensar en las variantes que cuenta el estudiante para poder mandarme a mí lo que yo estoy solicitando, ¿no? Bueno, acá voy a elegir el número máximo de archivos que voy a permitir que me envíen, ¿sí? Lo limito de esta manera para que no me envíen más de lo que necesito. Entonces aquí voy a seleccionar la cantidad de archivos que voy a permitir que me puedan enviar en esta opción de respuesta. Y aquí voy a limitar, si deseo, el peso de los archivos, ¿sí? Tengan en cuenta que por ahí pueden mandar algo muy pesado y va a hacer que todo mi formulario quede lento para abrir. Entonces, de esta manera también puedo limitar el peso de los archivos. Bueno, esta es la opción para que los estudiantes puedan enviarme un documento adjunto, ¿sí? Vamos a suponer que yo pido como actividad domiciliaria que saquen una foto a su mascota o a sus elementos de higiene o de acuerdo a la temática que están trabajando, este, no sé, me imagino, puede ser cualquier cosa, entonces, en ese caso, puedo habilitar esta opción que es para adjuntar archivos, que sería muy útil en este caso. Bien, voy a ir a una nueva pregunta. Bien, a ver en cuál nos quedamos. Esta era la pregunta 7, no, 6. La pregunta 6. Vamos al tipo de respuestas. El tipo de respuestas, tenemos escala lineal. Escala lineal es, por ejemplo, en una clase de preguntas que yo realice, vamos a suponer, qué tan favorable o qué tan productiva fue la clase que tuvieron o algo así. Entonces vamos a tener un parámetro desde este punto hasta este punto, ¿no? Entonces, puede ser del 1 al 5, del 1 al 10, ustedes lo seleccionan, escala lineal. Eh, el 1 sería, por ejemplo, muy mala, la respuesta, ¿no? Muy mala, o muy buena, por ejemplo, o excelente. Entonces, de esa manera tengo los parámetros y el estudiante va a ir haciendo un clic de acuerdo a los parámetros o de acuerdo a la variante que ustedes consideren para la pregunta, ¿no? Eso sería escala lineal.
Ahora enseguida le voy a mostrar cómo va quedando cada una de las respuestas, que es también algo muy útil que ustedes deben hacer para ir viendo cómo va quedando su trabajo y no avanzar por ahí pensando que queda de una manera y está quedando de otra. Bien, otro tipo de respuestas podría ser la cuadrícula de varias opciones. El tema de cuadrícula de varias opciones eh, es, digamos, como una rúbrica, ¿sí? En donde tengo variables y donde tengo columnas donde determinan el grado de haber alcanzado o no estas variables, ¿no? Por ejemplo, cumple con los objetivos planteados para el proyecto. Si los cumple a medias, no los cumple, por ejemplo. Entonces, la rúbrica va a permitir seleccionar alguna de estas variables. Cuando es cuadrícula de varias opciones, solamente le va a permitir seleccionar una de las variables verticales, ¿no? Vamos a suponer que tengo fila 1, fila 2 y fila 3. Aquí en filas irían, por ejemplo, las variables en cuanto a lo que quiero evaluar, y acá el grado de si se consiguió o no cumplir con esa expectativa, ¿no? Bien, ahora ya les vuelvo a repetir, vamos a ver cómo quedan estas opciones. Vamos a una pregunta más, que es la última. En este caso sería 8. Nos había quedado cuadrícula de casillas. Ah, no, me quedan dos más. Cuadrícula de casillas. Cuadrícula de casillas, por ejemplo, es muy similar a la pregunta anterior, a la respuesta anterior, con la variable de que el estudiante o quien está realizando este formulario va a poder seleccionar más de una opción de las que permiten en la columna vertical, ¿sí? Así que esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque va a depender de lo que yo quiero hacer con la rúbrica. Bien, vamos a una nueva pregunta, ¿sí? En este caso la pregunta 9, y simplemente son dos muy sencillas, que es fecha, ¿sí? En el caso que yo pregunto cuál es su fecha de nacimiento o qué fecha puede participar del evento, por ejemplo, fecha, y acá en el tipo de respuesta va a aparecer para que pueda colocar fecha. Lo mismo para hora. Voy a agregar una nueva pregunta, en este caso la pregunta 10, y voy a colocar hora, ¿sí? Bueno, ahora les voy a mostrar cómo está quedando esto, que esto siempre es muy útil que ustedes hagan un clic acá en esta especie de vista previa, en este ojo, para ver cómo está quedando su trabajo. Bien, acá tengo lo que es el trabajo, cómo lo verían sus estudiantes, ¿sí? Tengo la pregunta 1, que habíamos colocado obligatoria, por lo tanto aparece este asterisco, está predeterminado que recopile correos electrónicos, esto se hace desde la configuración, ¿sí? Una opción para que sea obligatorio la recolección de los correos electrónicos. En el caso de que sea algo anónimo, tienen que ir a la configuración y desactivar esto para no tener ningún registro que pueda influenciar en el tipo de respuestas si es anónimo el trabajo que quiero hacer. En este caso, como vamos a suponer, no es anónimo, yo necesito recopilar esto porque es un trabajo de mis estudiantes, dejo activado como obligatorio correo y como obligatorio, por ejemplo, apellido y nombre. Bien, esta era el tipo de respuesta, respuesta corta. Van a ver que le da un lugar ahí para la escritura. Diferente es, por ejemplo, esta opción, que esta habíamos elegido varias opciones. Van a ver que el estudiante solamente puede elegir una de las opciones, ¿sí? Fíjense que cuando selecciona otra, automáticamente se deselecciona la que ha seleccionado anterior. En cambio, cuando eligen el tipo de respuestas de casillas, en este caso le va a permitir seleccionar una y también la otra. ¿Bien? Esta es el tipo de respuestas desplegables en donde el estudiante va a seleccionar entre las opciones y va a poder elegir solamente una. Esta era la que habíamos colocado para adjuntar archivo. Van a ver que acá le da la opción para que el estudiante suba el archivo. ¿Bien? Esta era el tipo de preguntas con respuestas lineales, ¿sí? De escala lineal, en donde habíamos dicho que hacíamos una pregunta y el estudiante va a seleccionar entre estas opciones
qué tan favorable o qué tan desfavorable ha sido lo que yo estoy preguntando. Así les va a mostrar a los estudiantes cuando ustedes hacen una pregunta de cuadrícula de varias opciones, ¿sí? Entonces va a tener la variable y las columnas van a determinar el grado que ha alcanzado o no esa variable. En este caso, solamente le deja elegir una de estas tres variables, ¿no? Y en el caso de casilla de cuadrículas, va a tener las variables, va a tener también el grado de haber alcanzado o no esta variable, con la posibilidad de seleccionar más de una opción, ¿sí? Entonces, va a depender de lo que quieran hacer, pero para que vean qué función cumple cada una de las respuestas. En este caso, tengo la opción de fecha, que simplemente les deja escribir en días, meses y años, y la hora lo mismo, le deja escribir acá y acá para determinar un horario dependiente de la pregunta que yo quiero realizar. Bueno, en este caso acabamos de ver cómo estarían viendo mis estudiantes los 10 tipos de respuesta que tiene el formulario, ¿sí? En este caso, tengan en cuenta que también a las preguntas que ustedes realizan, ¿sí? Le pueden agregar imágenes, ¿sí? Acá van a ver que tienen la opción de agregar una imagen, o bien pueden, luego de una pregunta determinada, pueden agregar, así como agregaban preguntas aquí, pueden agregar imágenes, ¿sí? También videos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden agregar una imagen o un video y en base a esa imagen o en base a ese video, reformulan preguntas, ¿sí? La idea es que no sea todo textual, la idea es que puedan familiarizarse con la incorporación de estos recursos que enriquecen mucho los formularios. En el caso de que agreguen un video, obviamente que no lo cargan al video, sino que el video debe estar alojado en algún repositorio de YouTube. Como es el programa afín con YouTube, lo va a buscar de allí al video. Bueno, vamos a otro tipo de respuestas. Por ejemplo, tenemos este tipo de respuestas, ¿sí? En donde tengo distintas opciones. Bueno, esta era desplegable. Esta, por ejemplo, en cuadrículas, por ejemplo, casillas, perdón. Van a ver que así como puedo poner texto en las variables de respuesta, puedo también colocar imágenes, ¿sí? Así que bueno, estaría bueno que puedan incorporar imágenes y que sea más ilustrativa su formulario, más ilustrativo su formulario. Bueno, vamos a otra opción. Bueno, en el caso de la opción de títulos, por ejemplo, puedo insertar un nuevo título. Esto sería, por ejemplo, que yo quiera dividir mi formulario en distintas opciones, ¿no? A veces, cuando recibimos un formulario, por ejemplo, preguntamos cosas que son del estudiante, cosas que son del padre, madre o tutor, entonces puedo poner un título que diga datos del estudiante y abajo va pregunta, apellido, nombre, DNI, esto. Y después agrego otro título que sea datos del padre, madre, tutor, por ejemplo, y ahí viene apellido, nombre, DNI y lo que hace a la otra variable, ¿sí? La opción de títulos simplemente divide el formulario de acuerdo al título seleccionado. Imágenes y videos es lo que les había mencionado recién, que pueden incorporar. Y sección sería como divide en hojas al formulario. Voy a agregar una nueva sección. Van a ver que en la sección 2 que aparece aquí abajo, lo primero siempre va a ser un título. Aquí puedo asignar un nuevo título hasta esta segunda sección y comienzo las preguntas y todo lo que hace a esta parte, ¿no? Bueno, una cosita. ¿Cómo lo verían a la sección, por ejemplo? Esta era la visión que tenían los estudiantes. Van a ver que acá al final de la respuesta, voy a actualizar esta hoja, cuando yo agrego una nueva sección, van a ver que aquí me va a aparecer la opción de siguiente, ¿sí? Porque agregué una nueva sección. Ahora, si yo hago un clic en siguiente, no me va a dejar continuar porque yo tengo, en este caso, dos preguntas obligatorias que debo responder para poder continuar. Vamos a hacer un ejemplo. Y vamos a poner un nombre. Ahora sí me va a poder dejar continuar. Y cuando yo hago un clic en siguiente, va a pasar a la siguiente sección, ¿sí? Que sería una pregunta que todavía no está formulada. Bueno, así lo verían los estudiantes. En el caso
de que la sección no funcione, lo que tienen que garantizar ustedes es que acá, donde va a dividirse la sección 1 de la sección 2, en este caso, siempre después de la sección 1 debe estar seleccionada ir a la siguiente sección. A veces sin querer tocamos esto y colocamos, por ejemplo, enviar el formulario, y cuando hacen un clic en siguiente, lo que va a pasar es, va a enviar el formulario, ¿no? Y no es lo que queremos, simplemente queremos que pase a la siguiente sección. Entonces, tengo que garantizar, si agrego secciones, que en este lugar siempre esté la opción de ir a la siguiente sección. Eso como sugerencia nada más. Bien, entonces esas serían las opciones que ustedes tienen para poder crear un formulario. Bien, ahora, va a depender de lo que yo quiera hacer con el formulario, ¿no? Les decía hoy que puede ser un formulario de carácter evaluativo en el cual yo voy a poner una puntuación, por ejemplo. En ese caso, tengo que ir a la opción de configuración y en la opción de configuración lo voy a convertir en un cuestionario, por ejemplo. Bien, lo voy a convertir en un cuestionario para que me habilite una opción de calificación en base a determinadas preguntas. Bien, entonces vamos a las preguntas. Ustedes van a ver ahora que, por ejemplo, las preguntas que ya están formuladas no me habilita la opción de colocarle una valoración numérica. ¿Sí? No me habilita la opción de colocarle una valoración numérica y me asigna directamente una puntuación, ¿no? Es porque yo activé la opción de formulario posterior a la realización de la pregunta. Bien, entonces, si yo quiero hacer un formulario con una valoración numérica, lo primero que tengo que hacer es, cuando abro el formulario en blanco, ir a la configuración y configurar esta opción de cuestionario, ¿sí? Activar la opción de cuestionario. Porque si no, si hago primero las preguntas y después quiero valorarlas, no me va a permitir. Entonces, recién lo acabo de hacer. Ahora, para poder valorar una pregunta, yo tengo que, yo tengo que crear una nueva pregunta, ¿no? Entonces, fíjense que acá abajo no me da la opción para valorarla, pero si yo creo una nueva pregunta, en la nueva pregunta, acá abajo sí me da la opción para valorarla. Entonces, vamos a suponer que yo hago una nueva pregunta con varias opciones de respuesta, ¿no? Y acá vengo a la opción de clave de respuestas, hago un clic ahí y me va a preguntar cuántos puntos le voy a dar a esta respuesta. Vamos a suponer que esta respuesta vale 3 puntos. Y acá voy a, si le pongo valoración numérica, tengo que determinar cuál de las tres opciones sería la correcta, ¿no? Entonces voy a tildar, por ejemplo, cuál sería las respuestas correctas, ¿sí? Este, le damos en hecho y de esa manera puedo poner una valoración a cada una de las preguntas. Bien, bueno, estamos ahí. Vamos a lo que son las respuestas, ¿sí? Las respuestas de los encuestados. Bien, esto es lo que le decía hoy, la recopilación del correo electrónico, en este caso está predeterminada la recopilación de correo electrónico. Si desean enviar una copia a los encuestados, vieron que cuando ustedes completan los formularios de inscripción, siempre les llega a su correo una copia de lo que han completado. Esto es porque acá en esta opción está seleccionada la opción siempre, ¿bien? Ustedes acá van a definir, ¿sí? Si quieren que el encuestado reciba una copia de lo que respondió, es factible de que lo hagan porque también de esa manera le quedan como un comprobante a su estudiante de lo que le respondió. Eso lo determinan ustedes. Limitar a una respuesta por correo electrónico si activan esto. Si activan esto sería que le permiten por correo electrónico responder más de una vez. Responder solamente una vez, ¿sí? Si no limitan esto, de un correo electrónico les pueden responder varios estudiantes o un mismo estudiante responder varias veces, ¿sí? Así que bueno, va a depender de lo que ustedes permitan o no hacer, ¿sí? Bueno,
Y básicamente esos serían los ajustes más importantes, más determinantes, ¿no? Después, obviamente, que van a encontrar un montón de otras opciones que va a depender del grado de complejidad que ustedes le quieran dar al formulario, y va a depender de las necesidades que ustedes tengan con este formulario. Bien, una vez terminado esto, ¿cómo van a hacer para enviarlo al foro determinado para esta clase? Van a ir a la opción enviar y en la opción enviar van a venir a esta opción que es enlace. En el enlace pueden acortar el URL porque no hace falta que sea tan extenso. Van a copiar ese URL y ese enlace es el que van a pegar en el foro para que cada uno de nosotros y sus compañeros puedan responder su trabajo, y a ustedes también le queda ahí una base de datos que será trabajada en la clase siguiente. Así que espero que les haya servido este video tutorial y de todas maneras estoy a su disposición cuando guste.